Buen día, hoy les estaré hablando del título cuarto y capítulo 6 de la ley del ISR que nos habla de los ingresos por intereses. En el artículo 133 nos dice que se consideran ingresos por intereses para los efectos de este capítulo los establecidos en el artículo 8 de esta ley y los demás que conforme a la misma tengan el tratamiento de interés. Para esto nos regresamos al artículo 8 donde nos habla a qué se le considera intereses. Un claro ejemplo pues es cuando invertimos en un banco, los intereses que se nos dan por tener el dinero guardado. Aparte, en el artículo 8 nos menciona, para los efectos de esta ley se consideran intereses cualquiera que sea el nombre con que se les designe a los rendimientos de créditos, a las primas, a los descuentos, a los bonos, a cualquier tipo de ingreso de este tipo. Hablando también de las comisiones, si hablamos de un contrato de arrendamiento, los ingresos por intereses serán el monto original de la inversión de la propiedad que tenemos en renta menos los pagos que hemos recibido, y la diferencia será nuestro ingreso por interés. Se dará el tratamiento establecido en esta ley para los intereses a la ganancia proveniente de la enajenación de las acciones de los fondos de inversión en instrumento de deuda a que se refiere la ley de fondos de inversión. Después, el artículo 134 nos dice que las personas físicas deberán acumular a sus ingresos los intereses reales percibidos en el ejercicio. Cuando estamos hablando de ingresos reales, leeré el artículo y después daré un ejemplo. Se considera interés real el monto en el que los intereses excedan al ajuste por inflación. Para estos efectos, el ajuste por inflación se determinará multiplicando el saldo promedio diario de la inversión que genere los intereses por el factor que se obtenga de restar la unidad del cociente que resulte de dividir el índice nacional de precios al consumidor del mes más reciente del periodo entre el mismo índice nacional de precios al consumidor del primer mes del periodo. Un ejemplo de forma anual sería, para obtener nuestros ingresos reales, es los intereses que nos va a dar un banco por una inversión. Supongamos que son del 3% anual a diciembre. En diciembre tenemos que ver cuál es la inflación que se tiene. Supongamos que es del 1%. Si hacemos la resta del 3% menos el 1% que fue de la inflación, tendríamos un 2% de intereses reales. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenemos el dinero invertido, pero por el hecho de la pérdida del valor del dinero en el tiempo de la inflación, no generó, simplemente si acaso se mantuvo. Entonces lo único que se grabaría sería la diferencia. En este caso, si queremos tener un saldo promedio, por ejemplo, de forma mensual, tendríamos que como fraccionarlo y ver cuánto corresponde. Cuando el ajuste por inflación a que se refiere este proceso sea mayor, es decir, que se ha invertido al ejemplo que di, se registrará como una pérdida inflacionaria. Esta pérdida inflacionaria dice que cuando el ajuste por inflación a que se refiere este precepto sea mayor que los intereses obtenidos, el resultado se considerará como pérdida inflacionaria. La pérdida se podrá disminuir de los demás ingresos obtenidos en el ejercicio, con las excepciones del título 1 y título 2, donde en el título 1 nos habla que no se podrá deducir esta pérdida inflacionaria de los ingresos obtenidos por salarios, y en el título 2 nos habla también de los ingresos por actividades empresariales y profesionales, pero sí se podrá seguir disminuyendo dentro de los 5 años posteriores hasta que se termine. Después, en el artículo 135 nos dice que quienes paguen los intereses a que se refiere el artículo 133 de esta ley están obligados a retener y enterar el impuesto aplicando la tasa que al efecto establezca el Congreso de la Unión para el ejercicio de que se trate en la Ley de Ingresos de la Federación sobre el monto del capital, que dé lugar al pago de los intereses como pago provisional. Aparte, nos menciona también que tratándose de los intereses señalados en el segundo párrafo del artículo 134,
el anterior, donde dice que tratándose de los intereses pagados por instituciones que no formen parte del sistema financiero, la retención de tasa será de un 20% en los intereses nominales. Las personas físicas que únicamente obtengan ingresos acumulables de los señalados en este capítulo podrán optar por considerar la retención que se efectúe en los términos de este capítulo como pago definitivo, siempre que dichos ingresos no excedan los 100,000 pesos. Y por último, en el artículo 136, en el cual nos habla también de las personas físicas y de los ingresos por intereses, nos dice que quienes obtengan los ingresos a que se refiere este capítulo tendrán otras obligaciones, además de las ya mencionadas, como es de guardar toda la documentación acerca de todos estos ingresos, estar dado de alta en el RFC, enviar nuestra declaración anual. Y por último, lo dispuesto en este artículo no será aplicable a los contribuyentes que hayan optado por no acumular estos ingresos por intereses a sus demás intereses. En los términos del segundo párrafo del artículo 135 de esta ley, quienes paguen los intereses a que se refiere este capítulo deberán proporcionar al Servicio de Administración Tributaria la información a que se refiere el artículo 55 de esta ley, donde nos menciona también que tienen que tener su RFC, tienen que proporcionar el nombre de la persona beneficiaria, cuál es el monto, cuáles son sus intereses, de tener guardados todos los comprobantes donde se refleje que ya se pagaron dichos intereses.